necesariamente se debe mover. Vamos a ver en qué consiste ese movimiento. ¿Sí pudiste? Sí. Listo. Decía, el alcance del objetivo hoy consiste, regálame el puntero, por favor. Consiste en que logremos comprender esos elementos que componen una estrategia de evaluación de aprendizajes, y aquí yo quiero hacer un primer zoom a lo que les voy a proponer, porque en el objetivo está contenido casi que todo el sentido de lo que vamos a trabajar hoy. Por ejemplo, cuando yo les digo que lo que componen una estrategia de evaluación de aprendizajes, ya no estamos hablando de actividades evaluativas, sino desde una perspectiva estratégica. Cuando hablamos de estrategia, ¿a qué nos referimos, por ejemplo? Es llevar a cabo como una acción que voy a, digamos, a desarrollar. O una serie de acciones. Una serie de acciones tácticas que voy a desarrollar con el propósito de generar esa evaluación para el estudiante. Exactamente. Entonces nos pensamos un propósito y uno piensa cuál es el recorrido, cuáles son los pasos que debo desarrollar. Entonces miren que no estamos viendo es en qué consiste una evaluación, sino pensarlo desde una visión estratégica, ¿sí? Algo mucho más amplio. Pero hay otro elemento aquí que les resalto y tiene que ver con el para los aprendizajes. Evaluación para los aprendizajes. ¿Qué les sugiere a ustedes eso? Para que haya un mejor captación del alumno. Sí. Tienen que medir los resultados. Medir los resultados. ¿Será que evaluar para los aprendizajes necesariamente es medir los resultados? Ahí es donde está la diferencia. Yo pienso que el evaluar es un proceso, ¿no? Es un proceso no únicamente como un resultado. Nosotros lo que venimos acostumbrados, pues las personas, digamos, de la línea de nosotros, de la antigüedad de nosotros. Nuestra contemporaneidad. Esta evaluación la asumimos como la calificación, pero el proceso evaluativo no necesariamente debe terminar en una calificación. Cuando se habla de aprendizaje es evaluar una serie de aspectos y no una sola cosa. Sí. Pero yo creo que al evaluar de cualquier forma ayudar a que el alumno se interese por aprender. Por ejemplo, cuando uno está dando la clase, vamos a hacer que todos, como decir, se preocupan por aprender. Entonces pienso que... Pero ahí, por ejemplo, yo le podría plantear, ¿yo me preocuparía por aprender o por pasar la nota? Bueno, uno aprende. Puede pasar las dos. Ah, bueno, sí. Porque recuerden que el sistema de evaluación que hace que usted le digan si pasa o no pasa, o aprueba o no aprueba, es por medio de una calificación numérica y es algo que moviliza mucho al estudiante, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo? Sí, que me llama la atención el pensar que sea para los aprendizajes, pues cuando hemos evaluado. Usualmente uno como profesor, por lo menos en mi caso, suponía que el que tenía una calificación más alta había aprendido más, el de la calificación más baja había aprendido menos. Pero resulta que no necesariamente es así. Exacto. Pero entonces este enfoque nos puede ayudar a ver cómo determino a través del proceso que estoy llevando a la aprendizaje, cómo va el proceso de aprendizaje, con lo que me hace afectar. Pues que algunos igual digan que no calificación más baja. Claro, y está muy bien. Precisamente eso es lo que vamos a entender hoy. En los sentidos y propósitos de la evaluación, lo que conocemos tradicionalmente es la evaluación de los aprendizajes. A mí me miden, a mí me cuantifican, a mí me clasifican, ¿sí? Me clasifican por desempeños, me dicen si apruebo o no apruebo. Regularmente, y siguiendo la línea de lo que tú decías ahorita de los que somos contemporáneos aquí, en nuestro momento de estudio, uno recibía de pronto un examen con esto. Ya, lo midieron y le dijeron que usted no aprobó, ¿cierto? Pero que esto sea un posibilitador de aprendizaje no necesariamente funciona así si esto no está acompañado de una retroalimentación que le diga al estudiante,
más allá de en dónde fallé o en dónde acerté, qué es lo que yo necesito para lograr el objetivo de aprendizaje. Eso no está aquí. Esto es solamente una escala numérica que me dice usted, con respecto al 5 aprobatorio excelente, ¿usted dónde está? Entonces, Es una forma de medir. claro, esto es medición. Eso es medición. Entonces, en la sombrilla de la formación por competencias, este enfoque es vital y es el enfoque menos trabajado en la historia de este siglo con respecto al enfoque competencial que tiene el sistema educativo nacional, que es es el enfoque que tiene la educación a nivel internacional desde hace mucho rato también. Entonces, migrar hacia esta perspectiva, no olvidando que igual hay que medir, porque tenemos que dar cuenta si se aprueba o no se aprueba. Esto es complementario y eso es lo que vamos a ver acá. Profe, ¿tú ibas a decir algo? Bueno, es una opinión mía. Lo que yo siempre he pensado desde que me dedico a la docencia de 13 años es que de pronto ese enfoque de la medición numérica, del enfoque cuantitativo, siempre va a pelear con la parte de las competencias. ¿Por qué? Incluso en universidades de gran prestigio a nivel internacional te van a pedir un reporte de notas numérico, ¿sí? Que va a representar más o menos si usted es bueno, regular o estudiante. Pero eso no necesariamente es cierto, porque lo que usted dice, lo que dijo hace un ratito, es muy cierto y sobre todo en nuestro contexto, desafortunadamente, ¿sí? No solo acá, en instituciones de educación superior, media, etcétera, del estrato alto, del estrato medio, del bajo, hay una inclinación del estudiante por siempre buscar una nota, ¿sí? Y no por buscar tanto el aprendizaje. Entonces yo busco un 5, busco de 4 a 5, independientemente de que yo haya incorporado el aprendizaje. Si lo incorporé medianamente, pues me da igual, si no lo incorporé también, si lo incorporé completamente, perfecto, pero lo que me importa es mi número, que me va a representar algo y me va a permitir adquirir en 3, 4, 5 años ese papel que se llama diploma que me certifica. Por ejemplo, como estudiantes les digo, para mí no es tan importante la nota, no deja de ser importante porque es una herramienta de medición, pero a mí no me sirve ver a un estudiante que yo lo detecte, que por ejemplo hace trampa, ¿sí? que se copia, ¿sí? No me sirve que saque 5, que saque 5 del papel, claro. Pero a la hora de la verdad, cuando sale al mundo profesional, a aprender o algo, pues no van a estar esas competencias que necesita desarrollar. Entonces, para mí siempre va a haber una pelea en la medida en que lo miramos con números, y no solamente a nivel de las instituciones, a nivel de los gobiernos y las entes que rigen la educación. ¿Por qué? Porque por ejemplo, necesitamos mostrar también unos números, ¿sí? Claro. Internacionalmente. Esos números le permiten acceder a créditos, a calificaciones, etc. Y mientras eso no cambie, yo pienso que la educación no la vamos a poder tener, no la vamos a poder medir de manera apropiada. Lo que vamos a ver precisamente en esta sesión de hoy es cómo esa tensión se puede alivianar cuando tenemos unos elementos de la estrategia que nos ayudan a entender esa visión más general de lo que implica evaluar en ese sistema educativo, porque este enfoque no excluye el enfoque de la medición. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos que buscar cuál es el punto de equilibrio y el balance en la práctica evaluativa en nuestras asignaturas. Ahora bien, este enfoque que les estoy proponiendo, que vamos a acercarnos hoy, tiene una condición de desarrollo y es los propósitos de enseñanza-aprendizaje, pero también ese contexto que tiene la institución. No es lo mismo el enfoque de la práctica evaluativa en esta institución que en la institución de donde yo vengo, que en Univalle, que en la Nacional. Cada institución tiene su particularidad porque cada institución define unos propósitos educativos misionales, define unos perfiles de egreso, define una característica de la práctica docente. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar cómo situados en esta institución a ese contexto normativo, pero también social, qué tipo de estudiantes tenemos, qué perfiles de egreso estamos desarrollando, pues así mismo uno toma decisiones, ¿sí? Que es lo mismo que pensar, no es igual la práctica evaluativa en pregrado que en la educación posgradual o en la educación continua. Todo tiene unas características diferentes, pero
hay en esencia unos elementos de la estrategia que vamos a ver hoy que son base y lo que hace uno es diseñar de acuerdo a esos contextos. Entonces, la invitación hoy, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Bueno, usted acaba de tocar un punto muy fundamental en cuanto a la enseñanza de aprendizaje. Y tú dices, ¿cómo algo va a ser para que nuestros estudiantes que llegan a adquirir esa enseñanza de aprendizaje? Yo creo que Interalco históricamente ha sido fuerte en algunas áreas del conocimiento, ¿cierto? Pero también hay que entender que nuestros estudiantes están llegando con esto de la matrícula cero, que llegan nulos. Sí, o sea, llegan en un estado que uno dice, bueno, por ejemplo, en mi caso yo hago unas preguntas de por qué eligió esta carrera. Un ejemplo, en mercadeo. Dice, no, joven, lo que pasa es que eso es lo que está de moda. Y con las redes sociales, entonces uno dice, pero ya le voy a ampliar algo sobre lo que usted está diciendo. Ajá. Lo único es que yo creo que si queremos fortalecer, porque me parece que esto es un trabajo muy importante, es generar conducta de entrada y que haya unos requisitos dependiendo de lo que ellos vayan a estudiar, cuál es el enfoque que realmente está ubicado. O sea, me parece que eso sería de la parte de psicología, que tuviera de pronto un cuestionario para saber si ese estudiante sí es apto para eso que él eligió. ¿Sí? Claro, porque uno ve que, por ejemplo, en este semestre me llegaron 35 estudiantes de seguridad y de trabajo. Y uno ve que ya en este primer corte, 5 ya no volvían. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué pasa ese tipo de cosas? Entonces uno se preocuparía porque hay un proceso de deserción. Pero lo que pasa es que si nosotros tenemos una conducta de entrada, miramos si ese estudiante es exacto, porque qué tal que digan, no, yo quiero salir del trabajo, pero el cuestionario me arrojó que es un duro para mercadeo o para costo y contabilidad. Entonces, para que de pronto no se perdiera, ¿cierto? Todo ese enfoque, todo ese trabajo que estamos haciendo nosotros con esto de los contenidos, es mirar también esa parte. Bueno, por eso le digo que acá vamos a resolver un poco eso que usted está planteando, porque ese problema que usted tiene no es un problema de hoy. Básicamente es un problema a lo largo de toda la historia de todos los jóvenes de 16 o 17 años que tienen que tomar una decisión de qué van a estudiar. ¿Sí? Le ha pasado a la mayoría en cualquier contexto. Lo que pasa es que hoy tenemos unas características diferentes a las que nos correspondió a nosotros cuando ingresamos a la universidad. ¿Sí? Si nos situamos en nosotros, el yo nuestro, a los 16, 17 años, seguramente también estábamos pasando por algún tipo de discusiones sobre, bueno, cuál es la decisión que va a tomar, pero también una serie de presiones sobre el ingreso a la educación superior. Muchos seguramente no tuvieron la posibilidad de estudiarlo en el momento en que salieron del colegio o de tomar la elección que querían, que había una predeterminación también familiar, un condicionamiento, es decir, era otro contexto. Hoy hay que leer el contexto actual y por eso quiero que centremos la mirada y voy a dar un poco de respuesta a lo que el profe propone de esta pregunta. ¿Por qué se dice que en el contexto actual de la educación y la transformación del quehacer docente se exige una nueva forma de ver la acción evaluativa? Pero esta pregunta hay que cogerla con filigrana porque tendríamos que primero analizar en qué consiste el contexto actual de la educación, es decir, cuáles son los factores que hoy podríamos indicar que hacen parte de ese contexto actual de la educación. Uno que ha sido determinante del de noviembre del 2022, ¿cuál sería? ¿Recuerdan qué pasó en noviembre del 2022? Pues No. La pandemia, ya habíamos salido de la pandemia. ¿Aquí en Colombia? No, no, a nivel mundial. No, ya ahí estábamos en el retorno.
O sea, noviembre del 2022, aparte de estar pensando ya en buñuelos y natilla, que ya uno está ahí como que ya llegan las novenas, exactamente. En noviembre del 2022, OpenAI hizo el lanzamiento mundial de ChatGPT.